So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Lauren Larson, Dave Smith y ustedes que estamos muy felices de que nos estén acompañando. Estamos un poco cortos el día de hoy. Creo que estos queridos hermanos míos están fuera. Así es, lo amenazamos. Bueno, ¿por qué? Hay Missouri aquí, Montana aquí, no voy a mencionar el otro, pero sí, los corrimos a todos. Ah, van a tener que arrepentirse de eso. Bueno, Sí, nos hacen falta cuando no están aquí. así es, sí. ¿Tiene usted algún lugar al que vaya a ir a visitar esta semana Sí, o este no? mes voy a ir a dos localidades, pero este fin de semana el domingo solamente voy a ir a Natchez, la Iglesia de Dios de Natchez, el pastor Brian Nottingham. Un servicio que comienza a las 10:45 de la mañana. Hablé con el pastor esta semana y estamos esperando los servicios el 16 de enero. Y también al final del mes voy a ir el 29 y 30 de January a Murfreesboro. Voy a estar con Bobby Sharon Cornell. Covenant Church voy a tener dos servicios, uno el sábado en la noche y uno el domingo en la mañana, dos locales. Sábado en la tarde a las 6 de la tarde y el domingo en la mañana a las 10:30. El sábado vamos a estar en Ramada ahí, el domingo en la mañana vamos a estar en la iglesia Covenant Church en Brooklyn Avenue, Murfreesboro. Así que venga con nosotros. Y aparte, también quiero mencionar para Joseph de que va a tener reuniones, va a tener servicios en Tennessee este fin de semana. El viernes va a estar con The People's Tabernacle, Savannah, Tennessee. El pastor Franks, un servicio a las 7 de la noche, va a estar ministrando ahí. Así que si tienen la oportunidad y está en ese local, vaya a mirar el hermano Joseph. En Torrance Nash va a estar ministrando también la noche anterior en esa misma iglesia. Así que si tenga la oportunidad, vaya y mire a Joseph en Savannah, Tennessee. Dave, ¿alguna información? Amén. Bueno, tenemos campañas en marzo, pero va a ser, bueno, falta bastante. Muy bien, excelente. Yo estaré predicando el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Excelente. Adoración. El tema, a menos de que el Señor cambie, será si el Evangelio de Jesucristo verdaderamente es tan importante. Así que yo espero que usted pueda estar con nosotros en el servicio. El servicio empieza a las 10 de la mañana, etcétera, etcétera. Dave, empezamos con lo que la ley no podía hacer. Porque lo que la ley no pudo hacer, porque era débil a través de la carne. Aquellos bajo la ley solamente tenían su fuerza de voluntad, que era insuficiente. Entonces, a pesar de que trataban, no podían guardar la ley entonces, y la misma habilidad persiste actualmente. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenado al fracaso porque el Espíritu Santo no funciona en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo. Se refiere a la condición indefensa del hombre, incapaz de salvarse a sí mismo y aún de guardar una simple ley. Por lo tanto, necesita un Salvador. En semejanza de carne de pecado. Significa que Cristo era en realidad humano, se conformó en apariencia a la carne que es caracterizada por el pecado, sin embargo, libre de pecado. Y a causa del pecado. Para expiar el pecado, destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. Condenó al pecado en la carne. Destruye el poder del pecado al dar su cuerpo perfecto como sacrificio a favor del pecado, lo que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra carne. Todo fue posible por medio de la cruz. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La ley que se cumple realiza completa en nosotros sola por nuestra fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Vamos a detenernos aquí un momento. La ley tenía justicia, pero para que esa justicia se pudiese tener, la persona tenía que guardar la ley perfectamente sin fallar ni siquiera una vez. Y eso obviamente no era posible.
no se podía hacer de esa manera. Pero Jesús guardó la ley en todo aspecto. Él nunca falló ninguna vez en palabra o acción, ni siquiera una vez. Y Él lo hizo por nosotros, entienda eso. Él no solamente guardó la ley, pero Él, ¿cómo lo puedo yo decir acá? Él fue a la cruz para pagar el precio que nosotros debíamos, pero no podíamos pagar. Se le debía eso a Dios. La cruz no tenía nada que ver con Satanás. Realmente en lo que tiene que ver con dar a Satanás algo. Dios no le debe a Satanás nada y usted tampoco, tampoco yo. Y Jesús fue a aquella cruz porque había una deuda debida a Dios que el hombre no podía pagar. Él quedaba, vamos a decir, ah, eh, sin esperanza, pero él resolvió el problema que nosotros no podíamos resolver y pagó la deuda que no podíamos pagar y vivió la vida sin pecado que nosotros no podíamos. Y él lo hizo por nosotros. Así que si nosotros avanzamos por lo que él dice, el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Pero hay millones y millones de cristianos hoy día, y estoy hablando de personas que aman al Señor, que no son hipócritas, que aman a Dios, pero están tratando de conseguir justicia a través de la autojusticia. No lo podía hacer. Están tratando de resolver el problema humano por, por inventar cosas en particular ellos mismos y todos lo hemos hecho. Y Dios no va a honrar. Y yo estoy hablando de cosas que nosotros tratamos de hacer para darnos victoria sobre el pecado, victoria sobre los problemas, y no va a funcionar. Nosotros solamente podemos tener esa victoria al poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Mantener, mantener eso correctamente y luego el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, obrará a favor nuestro, y Él no demanda mucho de nosotros, pero sí demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Entienda eso, damas y caballeros. Si usted tiene un problema con eso, entonces usted va a ser un problema para el Señor y usted, bueno, ese problema que usted tiene va a empeorar, empeorar y empeorar porque solamente hay una respuesta y esa respuesta es Jesucristo y este crucificado. Dios requiere una justicia perfecta, lo cual nosotros no podemos producir, No podemos producirlo en lo ni aun absoluto. el mejor de nosotros. La única manera de poder tener esa justicia perfecta es teniendo la justicia de Cristo dada a nosotros, imputada a nosotros, a través de lo que Cristo hizo en la cruz y simple fe en eso. Exactamente. Saben, me gustaría decir esto, que hay dos aspectos de justicia que el cristiano, del cual el cristiano es responsable. Digo esto, justicia imputada y realizada. Ambos hemos realizado, y esto es exactamente correcto, que cuando aceptamos a Cristo, su justicia, su luz, su característica de haber cumplido con la ley es imputada a nuestra cuenta. Así que somos establecidos como cumplidores de la ley, hacedores de la ley. Un momento, Dios no puede aceptar nada menos que perfección. Correcto. Y eso es justicia imputada. Tenemos justicia imputada a nuestra No lo cuenta. teníamos nosotros Es mismos. la justicia de Cristo. Sin embargo, la Escritura también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que el derecho también es parte de la experiencia cristiana y usted acaba de explicar cómo se hace eso o cómo debe hacerse. Así que no estamos hablando de guardar la ley, estamos hablando de la justicia que fue exhibida en la ley. Ahora, cuando lo decimos, tenemos que entender que cuando Cristo vino, Él no predicó la ley, Él trajo justicia y cumplir la ley. Y todo en la ley nos dejó una forma en blanco. Cristo llenó esa forma y literalmente
subió la demanda de lo que la justicia bajo la ley era. Él no lo redujo. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver que cada vez que, que el hombre vivía bajo la ley, la justicia o la barra de la justicia seguía Así es. subiendo. Pero bajo Cristo no eliminó la ley, Él la excedió, la llenó, la cumplió. Por ejemplo, en la sexta antítesis que está en Mateo 5, 6 y 7, Él dijo, habéis dicho o habéis escuchado que se ha dicho de antaño, no matarás, pero yo os digo que no pueden enojarse con su hermano. Esa es la llenura de la forma de no matar. Ahora, antes de que Cristo llegara, muriera y resucitara, era imposible que el hombre obedeciera ese mandato, pero ahora Él ha subido ese estándar. Uno no puede enojarse porque en la ira está el espíritu Que de asesinato, de odias. homicidio, de aborrecer al hermano. Uno lo odia, lo aborrece. Así que todo eso, la justicia de la ley no es la ley misma, sino el decreto de Cristo. Literalmente la ley de Cristo en las enseñanzas de el Sermón del Monte que sube el estándar aún mucho más. Así que la demanda de una vida justa el día de hoy bajo el nuevo pacto es aún más alta que lo que era en el antiguo. Bueno, no hace diferencia qué tan difícil es si Jesucristo va a hacer la tarea por nosotros. Ese es el punto, ¿verdad? Así que primeramente se nos da la justicia imputada. Esto es lo que la justificación hace. Nos permite ser vistos como justos y santos en la mente del Señor. Pero después, por causa del Calvario y por causa de la presencia interna del Espíritu Santo, usted y yo podemos aprender a subir a este nuevo nivel El pecado no se enseñoree sobre nosotros. y que la justicia, esa libertad de ira y esa libertad de el odio que usted acaba de mencionar, todo eso realmente cae bajo la forma de no matarás, pero Cristo subió el nivel de todo eso y su ministerio ahora, bueno, Él pide eso de nosotros y Él pide que después de que nos dio la provisión por la que se puede lograr, Él nos los pidió no en nuestra fortaleza, sino en la fortaleza de lo que Cristo hizo en el Calvario y el poder del Espíritu Santo. La respuesta al problema del hombre de parte de Dios. Correcto. Entonces, esto no se trata nada más de que el creyente diga no matarás, aunque la justicia imputada, la justicia de Cristo ya la tenemos, demanda mucho más de nosotros. Bajo el nuevo pacto, se nos pide mucho más de lo que se nos pedía en el antiguo pacto relativamente en cuanto a una relación con el Señor. Bueno, no importa qué tan difícil sea, si el Señor lo va a hacer por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Por eso es que el mensaje de la cruz es tan vital. Usted cree que era imposible vivir bajo los términos del antiguo pacto. Bueno, cuando usted comienza a leer, aún el apóstol Pablo, en su exhortación en Efesios 4 eh, y 2, 6 y 12, podemos ver una actitud y una responsabilidad que va mucho más allá de la capacidad humana. Si no estamos confiando en Cristo y la cruz, no tenemos esperanza para poder llegar a la verdadera santidad que viene desde adentro y obra en el exterior. El próximo versículo nos dice que el Señor está buscando perfección y Él lo encuentra en nosotros si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz exclusivamente. Correcto, continuemos a eso, si Muy bien, Dave, que la justicia. para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, La ley llevando nuestra totalidad nosotros por lo que se puede hacer por solamente nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. que no andan conforme a la carne. No según nuestra propia fuerza y capacidad. Una vez más, vamos a explicarlo una vez más. ¿Qué es andar según la carne? ¿Qué es eso? Bueno, es intentar hacer lo necesario en cualquier manera aparte de Cristo, nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Al andar según la carne, usted no va a sobrevivir, porque el Espíritu Santo se echará atrás. Él va a decir que lo dejará atrás. Entonces,
siempre concluye en fracaso, un fracaso terrible. Y si usted pone su fe en Cristo y la cruz y la mantiene en Cristo y la cruz, entonces eso es caminar según el Espíritu. Y es la única manera que usted puede caminar en el Espíritu. Lauren dijo 3 o 4 años atrás de que el andar según el Espíritu es hacer cosas espirituales. Y por lo menos eso es lo que algunas personas piensan que es. Correcto, sí. Hacer cosas espirituales y no, no es así. Eso no es andar según el Espíritu. Andar según el Espíritu es poner su fe en Cristo y la cruz. Y es la manera como el Espíritu Santo obra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando a favor nuestro. Y una vez más, Él es Dios. Las cosas que son imposibles para nosotros, no hay problemas para que Él las haga en lo absoluto. Las cosas que nosotros no podemos hacer en nuestro mejor día, Él lo hace 1000 veces más. Y Él lo hace por nosotros, Él obra por nosotros. Si nuestra fe está en el blanco correcto, si nuestra fe está en Cristo y este crucificado, la fe de la mayoría de los cristianos hoy día está en todo, excepto en Cristo y la cruz. Y es lamentable eso. Usted se pregunta por qué hay fallos, se pregunta por qué trata tan fuerte y parece que no avanza. No funcionará eso. No tiene una respuesta para su dilema. Y es porque su fe está en el objeto equivocado. Y usted piensa, bueno, yo voy a ayunar 5 días, 10 días, 30 días, lo que sea, y eso va a ser el trabajo. No, no es así. Yo memorizaré muchos versículos cada semana. Memorizo varios versículos. Todas esas cosas debe de hacerlas y son excelentes. Le bendecirán, le ayudarán, pero no le van a dar victoria sobre el pecado. Y eso es andar según la carne. Si usted está haciendo eso para tener victoria sobre el pecado, y piensa en lo que le estoy diciendo, si usted está haciendo estas obras, sean las que son bíblicas en su propio lugar, digamos así, y le bendecirán si las hace correctamente, pero si piensa, eso me va a dar victoria sobre el pecado, no es así. Y es difícil eso para muchos cristianos. Bueno, yo quiero que usted sepa que funciona para mí, bla, bla. Oh, sí, sí, ¿Recuerdas eso? sí. Estuvimos en la radio aquella Claro que sí, vez. hace 25 años. Sí, y un joven le dijimos que venga a la programación con nosotros y así lo hizo. Y él estaba diciendo, cuando yo tengo un problema con el pecado, yo ayuno 3 días. Y le dije, mi hermano, eso es bueno que usted le haga, le va a bendecir, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Y él le pegó a la mesa y dijo, bueno, para mí funciona. Funciona para Bueno, mí. Funciona para mí. lo escuché otra vez. Nosotros retransmitimos el programa en la tarde. Yo no me di cuenta lo fuerte que él lo Sí, dijo. así es. Eso me funciona a mí. Bueno, si funciona, ¿por qué tienes que hacerlo? Usted derrumbó su becerro de oro y eso fue Sí, lo seguir que su haciéndolo. problema fue cuando comenzamos a hablar acerca del mensaje de la cruz. Yo creo que es justo decir que cada creyente ha puesto su fe en algo relativamente, En algún momento u otro. bueno, relativamente al crecimiento en Cristo y el cambio en su vida. Ellos están creyendo de alguna forma o la única opción sería ignorar completamente el crecimiento, lo cual yo me supongo que algunos lo hacen, pero cualquier persona que sea sincera acerca de vencer el pecado o quien haya sido sincero acerca de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, hermano Swagger, ellos han tomado la decisión, han seguido enseñanza, han pasado el proceso que ellos sienten que funciona o que se supone que debe funcionar y aún si no funciona, aún piensan que debe, así que yo voy a seguir haciéndolo. Cuando usted dice que ese proceso en el que usted ha puesto o el que usted ha puesto como el objeto de su fe, cuando eso no hace lo que se supone que debe hacer, bueno, entonces la ira, el enojo, frustración y confusión es lo que se crece y la gente dice, bueno, funciona para mí. Y yo no lo dije al principio porque él era un invitado, pero si él tiene que hacerlo cada vez que tiene un problema, ¿cuántas veces él ha tenido que hacerlo por el mismo problema? ¿Verdad? Así es. Realmente esto nos describe
la liberación prometida de la libertad del dominio del pecado o no? Yo entiendo el aprendizaje como un proceso, yo lo entiendo, eso no es problema para mí. Pero ese es el problema. Es difícil para una persona el admitir después que se han Sí, torturado por 4, así 5, es, 10 sí, días o han hecho esto, aquello, lo demás y no les funciona. así Y es. es difícil para ellos admitir que no ha funcionado. No, no lo Sí, harían. No es algo que funciona. recordemos, ustedes en su hombre interior han tomado o han hecho un compromiso de creer algo y por eso es que Pablo compara el compromiso a creer algo como un matrimonio, un compromiso en Romanos 7, 2 y 3. Y él declara que creer algo es como una mujer que está casada con un hombre. La ley del matrimonio los une los dos. Y él ve nuestra decisión moral de creer en aquello como un matrimonio. Él lo ve como un matrimonio. Así que cuando nosotros llegamos y le decimos a alguien que su compromiso a lo que ellos creen no es correcto, bueno, estamos hablando de guerra. Cuando nosotros enseñamos lo que enseñamos, la respuesta automática de muchos, no de todos, pero de muchos, es que usted está predicando en contra de la oración, del Cuando ayuno. enseñamos que esas cosas son andar conforme al Así Espíritu. es, así es. Usted está haciendo eso y esa es la salida. Usted está predicando en contra de esto, así que yo no tengo que escucharle. Correcto, y eso es lo que ellos escuchan, porque eso es lo que a eso se han comprometido ellos. Así es. Entonces, en vez de balancear la enseñanza, inmediatamente dicen, bueno, entonces usted está en contra de esto y defienden su objeto incorrecto de fe, produciéndolo como una verdadera acción correcta y buena. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo con la oración, jamás estamos en desacuerdo. Yo recuerdo, Yo tenía 3 o 4 reuniones de oración a correcto, la semana. yo recuerdo, y esto fue una vez más hace 20, 25 Ujú. años, que abrimos la escuela bueno, comenzamos una clase nocturna y creo que Josh Rosenstern estaba en esa clase como adolescente para enseñar Romanos 6, solo para ver la respuesta del público y durante esa clase creo que teníamos 120, 150 personas. Ahí en esos primeros días, cuando estábamos tratando de enseñar el objeto correcto de fe, una de las cosas que seguía surgiendo en medio de esa clase fue, bueno, ustedes están enseñando contra la oración y cuando yo recién lo escuché yo estaba sorprendido. Me sorprendió. No, no, claro que no estamos enseñando en contra de la oración ni en contra del ayuno, no estamos enseñando en contra del estudio bíblico. Ustedes están en un estudio bíblico. Estamos enseñando en contra de comprometer su fe a una acción que ustedes piensan que va a hacer algo cuando el Señor dice, no, su fe debe estar en mí, debe estar en mí, en lo que yo he hecho y lo que yo puedo hacer. Así que, En algún momento alguien dijo, lo veo, lo entiendo. Imagino que claro, sí. claro, estoy pensando en un hombre que después de que llegó a esas clases se convirtió en parte de la iglesia y después él fue parte de nuestro ministerio de prisiones y ahora él tiene una buena iglesia no muy lejos de aquí, así que sí, él lo vio pero ellos son los que me dijeron a mí que lo que se está diciendo es que, bueno, él está enseñando eso en contra de esto y predicando en contra de aquello. Así que el argumento en contra de lo que enseñamos y lo verdadero de lo que enseñamos obviamente es una persona que ha puesto su fe en esas disciplinas bíblicas que son correctas y buenas. No poner nuestra fe en la libertad del pecado. Volviendo a 1 Corintios 7, lo que estás haciendo es cometiendo adulterio espiritual. Romanos 7, ¿verdad? Romanos Romanos 7, 7. pero el matrimonio se menciona en 1 Corintios 7, esa relación, ¿no? Sí, Pero lo que está sucediendo es poniendo su fe en otra cosa y está cometiendo adulterio espiritual. Usted está abandonando a esa esposa, de esa esposa a otra cosa, de Cristo, la fe en Cristo a otra cosa. Nos enseña que estamos casados con Cristo y Él suple todas nuestras necesidades y lo hacemos correctamente. Él lo puede hacer. Si nosotros empezamos a poner nuestra fe en otra cosa, es como
es como que estamos cometiendo adulterio. Otro término que se puede utilizar es idolatría. Bueno, es idolatría. Sí, pero lo que yo quiero enfatizar, hermano Suárez, es que estamos hablando de un compromiso. Y una vez más, yo sé que 1 Corintios 7 nos enseña del matrimonio, pero Romanos 7 nos da la ilustración de aquella mujer casada con un hombre. Y Pablo enseña que a menos que la muerte ocurra, ese primer matrimonio inicial era efectivo. Ahora, él compara nuestra relación a la ley porque todos nacimos casados con la ley, pero estamos muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Así que nuestra muerte en Cristo, crucificados con Él y unidos a Él, en Romanos 6, nos liberta de la autoridad y responsabilidad de la ley para que podamos casarnos con Cristo. Pero después de casarnos con Cristo, si regresamos y decimos, oh, yo quiero casarme y hacer un compromiso con la ley de la cual yo he sido libre, ya no estamos casados solo con Cristo, ahora estamos casados con la ley y con Cristo. Y eso es adulterio Y Pablo espiritual. dijo que eso es adulterio espiritual. Uno, uno está muerto a la ley, Romanos 7:4, por el cuerpo de Cristo. La unión con Cristo nos liberta de la responsabilidad y la autoridad de la ley mosaica. Quiere decir lo que él hizo en la cruz. Correcto, nos trajo a un nuevo pacto para que podamos traer y producir fruto a Dios, no en la antigüedad de la carta y la letra, pero en novedad del espíritu. Mm. Así que si nosotros recurrimos de vuelta a los procesos de la ley, hacemos estas cosas espirituales y somos libres del pecado, negamos nuestra unión con Cristo, la descartamos, la desechamos, decimos que lo que Él hizo no fue suficiente. Y eso es lo que necesitamos ver. Y eso es lo que el hombre hace, lo que todos hemos hecho, porque es nuestra mentalidad automática, como pensamos en lo que crecimos. Pero al mismo tiempo, cuando el crecimiento de Cristo llega, Pablo tuvo esa responsabilidad difícil de transicionar la mentalidad de la nación judía, transicionarla fuera de la ley al matrimonio en Cristo, y eso Y eso no fue fácil. aún es un concepto difícil para muchos de entender porque andar conforme al Espíritu en nuestra mente es lo que hacemos, y no es cierto, sino lo que uno cree, lo que uno cree, lo que creemos en lo que Dios ha provisto o no. Bueno, te dirían que sí. Bueno, si es así, entonces, pero no se puede comprometer con más de un socio, Siguen saliendo compañero. a comprar un anillo de matrimonio Por eso es que justo. yo, por eso es que yo creo, y ahora este es otro tema, pero en mi mente, el avivamiento de la naturaleza pecaminosa no es algo simple. Yo creo que sí se requiere de un compromiso a otro medio, a otro camino. Romanos 7, del 7 al 13, nos indica eso, que ese fue el caso de Pablo. Dijo él, cuando vino el mandamiento, cuando vi la ley y me comprometí a guardarla, el pecado revivió y yo morí. Así que cuando nos comprometemos a vivir de otra manera, el beneficio de ser libre de la naturaleza pecaminosa y su influencia y el impacto se pierde y puede comenzar a Ujú. impactar y comenzar a, una vez más, a tergiversarnos hacia la impiedad y la inmundicia, lo cual no es donde uno quiere estar como cristiano. Cuando usted trata de vencer el pecado fuera del orden prescrito de Dios, lo que Él nos ha dicho que hagamos, la vida se convierte en miserable porque usted va a fallar. Así es. Y no es algo que le agrada al Señor en lo absoluto y es pecado cuando nosotros hacemos eso. Y desafortunadamente es donde viven la mayoría de los cristianos actualmente. Y eso es correcto porque no entienden el término andar conforme al Espíritu. Así es. Y que andar conforme a la carne no solo es hacer cosas malas, es llegar a una relación con Dios de una manera que Dios no describe en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Bueno, muchos cristianos dirían que usted está caminando según la carne si ves ese juego. Sí, demasiados deportes, Exacto. cualquier tipo de deportes. Correcto. Mm, Si usted está en un cine, cuando Cristo regrese, usted no va a llegar al arrebatamiento, no se va a ir. definitivamente.
Y bueno, yo creo que cambia, ¿verdad? Habían días en los que si la gente tenía barbas no se iba a ir, ahora si no tienen barba no se van. Entonces, cambiamos las reglas de una manera u otra, como quiera que nos guste, de acuerdo a lo que nosotros querramos o no. Es ridículo todo esto. Adelante, Dave, una vez más, la justicia de la ley. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, La ley que se cumple, realiza su completo en nosotros, solamente puede ser hecho por la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. que no andamos conforme a la carne, No según nuestra propia fuerza y sino capacidad. conforme al Espíritu. La palabra andar se refiere a la manera como ordenamos nuestra vida. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo y la cruz, entendiendo que todas las cosas vienen de Dios por medio de la cruz. Si llegan a nosotros, siempre haciendo la cruz el blanco de nuestra fe, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, trayendo como consecuencia el fruto del Espíritu. Eso es andar según el Espíritu. Y vamos a detenernos aquí, damas y caballeros. Esta es la venida de Dios para la victoria. Y lo voy a leer una vez más. La palabra andar se refiere a la manera como ordenamos nuestra vida y comportamiento. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo y la cruz, entendiendo que todas las cosas vienen de Dios a nosotros por medio de la cruz, siempre haciéndola el objeto de nuestra fe. El Espíritu Santo puede obrar entonces poderosamente dentro de nosotros, produciendo el fruto del Espíritu, que es andar conforme al Espíritu en realidad. Damas y caballeros, ¿qué tan difícil es eso? Ahora, rechace lo que hemos dicho, rechácelo, escríbanos una carta y rechácelo, o refútelo. No creo que lo puede hacer ni puede tratar. Esta es la manera de Dios, es la manera como Dios lo ha establecido y esto funciona. Bella y maravillosamente funciona. Nosotros hemos enfrentado cosas que hemos tratado de vencer y no podemos, porque tratamos de la manera equivocada, tratamos de hacerlo según la carne. Nosotros inventamos esto, aquello, buscamos aquí, buscamos allá. Yo sé que suena tonto, pero Jim Woolsey estaba leyendo el comentario bíblico y el hermano que lo escribió, no sé quién era, pero dijo, si no puedes tener victoria o si le molesta, haga 50 pechadas, ¿no? Así es. Eso fue De lo que hecho, dijo. creo que comenzó con las sentadillas, pero no importa. La Es misma lo mismo, diferencia. ¿no? Las sentadillas no funcionaron, entonces después las lagartijas o pechadas, como sea que les Así llamen. es. 50, ¿por qué Sí. no? ¿Y por qué no 100? ¿Por qué no 25? Sí, ¿verdad? Así sea más fácil para ¿Por qué usted, no? ¿no? Y toda la idea era que uno tiene que distraer la carne. Y eso tal vez funcione cuando esté haciendo el ejercicio, pero probablemente no. Uno puede distraerse de la tentación, pero el poder de Solo hasta cierto punto, hasta cierto solamente llega tiempo, a ¿no? cierto nivel. Y por supuesto, estas son las cosas que el hombre produce. Dígame qué hacer. Bueno, me dijeron qué es lo que tengo que hacer. Me dicen cómo puedo o tengo Me que han vivir en dicho la cómo escritura. hacerlo. Ahora díganme cómo hacerlo. Bueno, haga 50 sentadillas. No, ese tipo de cosas y una vez más, digámoslo, lo hemos dicho ya 1 millón de veces, discúlpeme. El hombre, cuando él inventa sus medios y caminos, él siempre escogerá algo que algunos hombres, mujeres, niñas y niños No no pueden pueden hacer. hacer. Hay Así personas es. que si Sí. usted los amenazara de muerte no pudieran hacer 50 sentadillas o lagartijas, para nada. Su cuerpo físicamente ya no puede hacerlo. Si es ayuno el requisito, algunas personas literalmente, físicamente morirían tratando de vencer al pecado. Respóndeme lo siguiente. ¿Hay personas que creen esas cosas? Hermano Swagger, sí, mire, en este momento estamos en enero y hace como 5 o 6 años, una moda entró a la iglesia que en enero debemos hacer un ayuno y que todos en la iglesia deben ayunar. Algunos le llamaban un ayuno de Daniel, otros dicen que, bueno, pero hermano Swagger, el ayuno es algo efectivo, es algo correcto, es algo bíblico, pero sí se hace por la razón adecuada, si es un tiempo
dedicación, de búsqueda a Dios, de buscar a Dios que muestre y nos revele escrituras, y es un tiempo de desesperación y uno se encuentra en medio de oposición y uno no sabe qué hacer. El ayuno es perfecto para eso se diseñó. Pero cuando nosotros ayunamos para mostrarle a Dios que, o más bien para ganarnos la libertad del pecado, Ese es el problema, ¿no? entonces tomamos una verdad bíblica Y se ha y la aplicamos pervertido. erróneamente. Pero, pero aún está en la iglesia el día de hoy. Y yo no quiero denigrar a nadie que comience a ayunar en enero. Buena elección. El ayuno es algo bíblico, es algo correcto, justo y maravilloso cuando sea. Pero ¿cuál es la razón de su ayuno? ¿Qué tanto usted ayuna? Ahora, no me importa eso, pero lo que les quiero decir es que cuando uno hace el ayuno el objeto de su fe con respecto a la remoción de victoria o sobre el pecado, usted está cometiendo un error, está escogiendo el objeto incorrecto. Solamente la cruz tiene la capacidad, la cruz de Cristo tiene la capacidad de libertar al individuo que, quien quiera que sea, del pecado. Y todo y cada hombre, mujer, niña o niño que ha llegado a respirar, una vez que escuche la verdad, tiene la habilidad de caminar y andar conforme al Espíritu, de vivir según el Espíritu Santo. No es tan difícil el poner su fe en Cristo. La dificultad llega después de rechazar todo lo demás. Supongo que así sería. Ahí es donde está la batalla. Creo que Pablo se refiere a esto cuando él habla de pelear la buena batalla de fe. Escoger creer es una decisión moral. Escoger qué es lo que uno, en qué va a poner uno la fe, es una decisión moral. Por eso es que hemos dicho que la cruz es una decisión moral. La fe es una decisión moral. El hombre y su centro moral escoge en qué creer. Y el hombre odia decir, cuando ha hecho eso, ha ayunado tantos días o memorizado tantos versículos o encuentra un problema. Él no le gusta decir que no ha funcionado esa situación. Él quiere Correcto, tratar de decir que sí funcionó y no es así. Si fuese así, entonces Jesús no tuvo que venir a morir en una cruz. correcto. Y tenemos que entrar a esa ecuación. Hay momentos en los que la gente puede cerrar la quijada, gruñir los dientes Así, y así sucede todo es. el tiempo. Y si uno dice, bueno, yo hice eso. Cuando nosotros estamos hablando de la incapacidad de ser humano, o las incapacidades por ser humano, la influencia del pecado, solamente la cruz, solamente fe en la cruz puede ayudarnos. Cuando le decimos a las personas que Satanás puede cambiar su fuerza de voluntad y obligarlos a tomar una dirección que no quieren tomar, Sí. él puede obligarlos a hacerlo. Y usted dice, bueno, yo no creo eso. Bueno, si es así, no son responsables. Claro que sí, somos responsables. Y tal vez, una vez más, nosotros sabemos lo que decimos cuando decimos eso y estoy de acuerdo con esa declaración completamente. Y Pablo lo indica en Romanos 7. La voluntad está presente conmigo, pero cómo Sí, yo hacerlo quiero no. hacer lo correcto, pero no sé, no tengo el poder para hacerlo. Ujú. Lo que tenemos que entender es que la tentación puede ser tan fuerte que en nosotros mismos No no podemos hay ya vencer. medios. El pecado es así de poderoso. Así es. La ley más fuerte o la realidad más fuerte en el mundo el día de hoy, fuera de la que nosotros estamos hablando, de que queremos que la gente acepte, es la ley del pecado y de la muerte. No hay nada más poderoso excepto, La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. amén. Aún hay una responsabilidad en esa situación, Así es. porque la persona está tomando la decisión, Así es. no de sus acciones, para comenzar, pero ¿en dónde es que ellos ponen su fe? Están cometiendo pecados. Tenemos que ir a la pausa, pero permítame decir esto. Hablamos brevemente el día de ayer en nuestro otro programa estudio en la palabra, pero el pueblo de Israel fue libre y marchó hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. Cuando llegaron ahí, ellos tomaron la decisión moral de no creer la provisión de Dios, de no creer en que Dios podía proveer para ellos victoria sobre los gigantes y todos los enemigos de la tierra. El resultado final fue que 38 años más duraron en el desierto y una generación entera murió. Esa es la importancia de tomar la decisión incorrecta de la fe. Bastante limitado Y si lo eso, ¿no? hacemos el día de hoy,
y tomamos la decisión incorrecta y rehusamos entrar a lo que Dios nos ha provisto, esa es nuestra decisión. Es una cuestión moral. ¿Lo va a creer o no? Ya volvemos. Estamos de vuelta. Voy a mostrarles algo. Lauren preparó esto ya, diría yo que tal vez 10 años atrás, pero no se lo pierda, que lo voy a hacer en un momento. Antes de que lo haga, podemos regresar. Lo que acabamos de leer, lo que usted acaba de leer, incluye cómo el fruto del Espíritu se produce en la vida de un individuo. Hay dos cosas que se logran cuando la persona pone su fe y mantiene su fe en quién Cristo es y lo que Él hizo en la cruz. No solo es victoria sobre el pecado. Dios quiere sacar las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, pero también quiere edificar en nosotros el carácter de Dios, de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Así que un individuo, si tiene problemas con las obras de la carne o si le falta fruto del Espíritu, esa persona sabe que hay algo mal con su objeto de fe así. Bueno, Así es. estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Eso es algo muy importante porque muy a menudo sentimos como que nosotros somos los que estamos cultivando el fruto. Ujú, Nosotros somos los que producimos ese fruto. ujú. Aún así como hemos llegado a la idea de que Dios está obrando en mí, tal vez Dios está haciéndolo, pero yo me he ganado su obra a mi favor. Juan 15, Jesús dijo, morad en mí. ¿Qué significa morad? Es el mismo principio que vivir conforme al Espíritu. Ujú. Es descansar en la obra consumada de Cristo. Nosotros somos los pámpanos, pero no somos la vid. La vid es el fruto de la vida. Así es. La vid es lo que trae bueno, los ingredientes y los nutrientes para que produzca fruto el pámpano. Yo siento, y tal vez esté equivocado, espero no estarlo, pero siento que todas las cosas que Cristo nos dijo que debemos hacer y podemos ser, etcétera, etcétera, está todo envuelto en el mensaje de la cruz. Así es. Yo creo eso, yo no creo que hay nada como ello. Y es algo que nosotros tal vez no sabemos que nos puede causar ciertas cosas. Tal vez sea así, estoy yo abierto a posibilidades, pero espero que no sea así, porque yo creo que nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz es algo que verdaderamente nos explica todo lo que Cristo enseñó. Y hablaste del fruto del Espíritu. Esa es una de las ambiciones principales del Espíritu Santo, es desarrollar eso en nuestras vidas. Y, y no se puede llevar a cabo sin que nosotros pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y mantenerlo ahí. Mantenerla allí. Y esto debe estar sucediendo en la vida de cada creyente, no solo mire, no solamente en el bautismo del Espíritu Santo, sino a través de la salvación, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de cada creyente. Yo soy realmente un promovedor fuerte del Absolutamente. el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso nos va a ayudar, Él nos ayuda en gran manera, pero Él solamente nos puede ayudar al nivel de que cuando nosotros tengamos nuestra fe en el lugar correcto. Y nosotros no tenemos que esperar el bautismo para que el fruto se produzca o la Ujú, libertad del sí, sí. pecado. No, no, correcto. Si fuese el caso, entonces los gigantes del pasado, los hombres y mujeres quienes, si no fuera por ellos, no tuviésemos lo que tenemos hoy, Correcto, sí. pero ellos pudieron caminar en victoria. Sí. Y mire, lo que tenemos que reconocer es que la salvación produce e introduce a ese pecador a la obra del Espíritu Santo para formarlo y transformarlo a la imagen de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo, definido por los pentecostales clásicos, nosotros, es una segunda obra posterior de gracia que es divina y está diseñada para el servicio a Dios, diseñada para el evangelismo, para esparcir el evangelio.
Escuché esto, estaba escuchando yo a Vincent Simon enseñar una clase en 1990 y él hizo la declaración, él dijo, ustedes tienen que entender el impacto del bautismo con el Espíritu Santo. Como movimiento comenzamos en 1901 con una jovencita en Kansas. Topeka con Sí, Agnes Osmond. pero 89 años después éramos 183 millones de personas a nivel mundial. Y Ujú. esas cantidades en 89 años, en donde los cristianos pentecostales y carismáticos literalmente sobrepasaban a toda otra denominación, cuatro de ¿Cuántos cada uno. dijiste? ¿Cientos? Él dijo ¿Cuánto? 193 millones y voy a tener que volver a ver la cantidad exactamente porque se me olvida si eso solamente estuvo limitado a los Estados Unidos o si también alrededor del mundo. Alrededor del mundo. 193 millones, sí, pero esto es lo que la calle Azusa logró, Cerca de el 200. crecimiento del Pentecostés, pero el Pentecostés no se trataba del fruto del Espíritu, sino que se trataba del evangelismo. Eso rompió barreras. Mm. Todo el mundo, esparcidos en todo el mundo. Pero para eso Él es. Exacto, para eso es el evangelismo y el poder de Dios para que pueda hacerse conocer la persona de Cristo, pero la obra del Espíritu relativamente a nuestro crecimiento y vivir para Dios se nos da en la salvación. Él nos dio en la salvación todo eso y eso es lo que el movimiento pentecostal ha luchado en reconocer. Tenemos que separar las dos en cuanto al propósito de enseñanza nada más, pero nunca negar Es el las mismo Espíritu experiencias. Santo. Es el mismo, sí. Bueno, nosotros nos referimos a esto como las obras gemelas del Espíritu Santo. Entonces el evangelismo, Carácter y servicio. sí, realmente es para servicio. Y la salvación es para el carácter y la naturaleza de Dios. Todo esto es un Espíritu Santo, pero una vez más, porque no comprendemos eso como movimiento, ponemos nuestra fe en el bautismo como la clave para poder recibir y lograr He todo. ignorado lo otro. Y no entendimos qué fue lo que proveyó la cruz para nosotros relativamente a libertad del pecado. De hecho, cuando estudiamos el movimiento pentecostal inicial salió del movimiento de santidad y salió del movimiento de Wesley y salió del movimiento protestante original. Así que el sueño comenzó con Lutero y después llegó a Wesley, que hizo que la gente se interesara en la santificación. John y Charles Wesley en su escuela comenzaron el club social de santidad. Eso fue lo que le llamaron a El ellos. Grupo Santo. Ellos se enfocaban en la escritura en Hebreos, que se requiere santidad sin la que el Señor no verá, sin la que la gente, sin la que nadie verá al Señor. Y ese movimiento llegó hasta 1850 y los 1900, cuando esos hombres de antaño estaban teniendo hambre por el Espíritu, aquellos hombres que antes del Pentecostés les interesaba el Espíritu. Pero cuando llegó el mover del Pentecostés, a gran escala y la mayoría de estadounidenses se fijan en la calle Azusa como el nacimiento de el pentecostalismo americano, aunque habían variedades, bueno, habían muchas cosas que estaban sucediendo antes. En esas campañas, la idea que surgió de el grupo de santidad era que un creyente es salvo y después, en segundo lugar, a través de un evento específico, santificados. Y la santificación que ocurre califica a alguien para esa tercera obra que era el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos estaban enseñando que el bautismo con el Espíritu Santo venía después de la santificación. Todos, Todos enseñaron todos. eso. Sí le llamaban, recordemos que el término, de acuerdo a cómo nos fijamos en el término y lo vemos crecer en su uso, el bautismo con el Espíritu Mm. Santo primero se utilizó para describir en el movimiento Wesley a los metodistas y el movimiento Wesley y antes de los días del Pentecostés como el bautismo con el Espíritu Santo. El Mm. evento de ser santificados en un momento purificó completamente. Bueno, es lo que se refería como llamado
Pero enseñaban que no podían ser bautizados con el Espíritu Santo hasta primero ser santificados. Exactamente, ese es mi punto. Entonces, la santificación no era una obra progresiva en la mente del grupo de santidad, que fue en donde nació el Era un Pentecostés. evento. Era un evento y durante los primeros 10 años del Pentecostés en nuestra nación, ese pensamiento era que uno tenía que ser salvo, santificado y después lleno del espíritu de fuego. Era un bautismo en fuego o palabras similares se utilizaban para poder hablar de esto. Pero ese proceso de santificación eran ellos yéndose al altar y el Espíritu de Dios moviéndose sobre ellos Así y es. entonces eres santificado, ¿no? Santificado y la escritura era, Lo que es un error, y está eso es mal. incorrecto, pero Parham estuvo en la escuela y Seymour también estuvo en esa misma ideología. Ellos enseñaban que uno tenía que ser santificado antes de poder recibir el bautismo con fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso salió del movimiento de santidad. Entonces, desde el principio, la confusión de lo que era y de cómo la persona cambiaba y era santificada se confundió. Después, en 1909, un hombre llamado William Durham, un bautista del norte, descendió a ese lugar como Así escéptico a la es. calle Azusa. Se puso a ver todo. Yo leí su testimonio apenas el día de ayer de cómo él fue lleno con el bautismo en el Espíritu Santo. Y él volvió un promotor Sí, de así es. ello. Y él fue responsable en gran manera por esparcir el mensaje pentecostal y todo el movimiento en todo el norte de los Estados Unidos. Ujú. En 1909 o alrededor de esa fecha, fue en 1906, pero en 1909 él había ya cambiado su teología en su mente y corazón porque él venía de una denominación bautista que era una teología completamente diferente a la teología de Wesley y de santidad. Y él reconoció que la santidad no era un evento, sino una progresión de fe, que era fe en Cristo y el crucificado. Él regresó a la calle Azusa, que había comenzado a menguar ya para 1909, 3 años. Quedaban solamente una iglesia y él comenzó a predicar que la santificación se lograba manteniendo y poniendo la fe exclusivamente en En la la obra obra terminada consumada de por Cristo, Cristo. que es llamada la controversia de la obra consumada, y este fuego del Pentecostés cayó otra vez sobre este mensaje, pero Seymour y Parham estaban en contra. De hecho, literalmente lo sacaron. Pero fue celos, piensa, en parte de No, no, ellos. no, fue el mensaje. Porque la santificación, de acuerdo a ellos, Pero era un evento. estoy seguro que el celo entró en esa No lo situación, dudo, porque porque el lugar, una vez más, era donde estaban teniendo 25 o 30 personas y ahora estaba está volviendo a brincando otra vez. crecer, sí, exacto. Y yo estoy seguro de que eso fue lo que pasó. Él comenzó una iglesia allá en el área de Los Ángeles que tenía el fuego del Ujú. movimiento original, Así es, mientras así los es. otros lugares se vaciaron y llegaron a Teniendo este. cerca 1000 personas en el Exactamente, servicio. y Frank Bartleman escribió acerca de este hermoso evento, pero la introducción de la corrección del movimiento pentecostal fue que no recibieron. Y después de esto, William Durham regresó después de unos cuantos años. Bueno, él contrajo neumonía y murió, y aquellos que estaban en contra de su doctrina dijeron que Dios lo mató. Eso fue muy, muy feo. Bueno, Bartleman dijo que la división entre las doctrinas fue tan fuerte que él no podía participar porque la respuesta del hermano Bartleman o Durham, perdón, no fue lo que él pensó que fue lo correcto. De cualquier manera, el proceso entero fue que hubo una introducción del progreso de la santificación por un hombre bautizado con el Espíritu Santo que dijo que ahora somos salvos y bautizados en el Espíritu Santo, pero la salvación trae la obra del Espíritu Santo y fe en Cristo, y el crucificado trae la santificación. Durham enseñó que una persona es santificada cuando nace de nuevo. Así es. Él dijo que la experiencia del nacer de nuevo es lo que lidió con la naturaleza pecaminosa y el dominio del pecado, y que nuestra fe en Cristo y el crucificado es lo que nos trae la libertad, manteniendo nuestra fe en ese. Pero él enseñó verdaderamente lo que estamos enseñando Sí, así es. entonces.
Pero yo no leí eso, yo nunca lo había escuchado eso. Sí, bueno, es interesante y ahora una vez más esto se puede buscar. Ustedes pueden, Vincent Synan, él tiene en su libro 100 años de Pentecostés y de la historia del pentecostalismo. Otros como por ejemplo William Durham tiene también escritos de esto, pero es interesante que el impacto de santidad de Wesley, salvos, santificados, bautizados con fuego, realmente permaneció dominante en los estados del sur. Sin embargo, en los estados del norte, donde Durham y su mensaje se produjo y se predicó, hubo más aprendizaje de la idea de la revelación progresiva. Algunos de los pentecostales con los que yo he hablado, algunos de los hombres con los que nosotros estudiamos recientemente, dijeron, bueno, nosotros siempre hemos querido eso y tal vez hubieron verdades de que las dos divisiones o las dos doctrinas por sus divisiones desde la calle Susa tuvieron más la enseñanza en el norte acerca de esto. Bueno, la iglesia de Dios adoptó la La otra otra, situación. sí, la iglesia de Dios, movimientos de santidad, la iglesia de Dios en Cristo, todas ellas se fueron por la otra senda de salvos, santificados y bautizados con fuego. Pero una vez más, el requisito para cualquier obra del Espíritu Santo es la sangre de Jesús, aceptar a Cristo como Salvador, y esto abre la puerta para que Dios haga cualquier cosa que Él quiera hacer en todos nosotros. Y gracias a Dios por las diferentes cantidades de información que hemos tenido, pero hoy en día, hermano Swagger, vivimos en una época en la que Dios está ofreciéndole al cuerpo de Cristo esta información en una gran plataforma. Así Y es, yo así es. pido que no lo rechacemos. Le oro a Dios de que a pesar de lo que nuestras enseñanzas pasadas podamos adoptar la cruz y el beneficio. No lo vamos a rechazar, pero van a haber algunos que sí. Sí, Señor. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierda una programación. Creo que está de acuerdo conmigo que será de bendición y todo el mundo necesita. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.